el culto y vamos a ponernos en pie para pedirle al Señor dirección en su palabra. Padre Celestial, te alabamos, te damos, Señor, toda gloria, toda honra. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú has dado hoy para estar aquí en este lugar. Gracias, Padre, por nosotros estar aquí adorándote, Señor, y poder servirte como tú quieres. Padre Celestial, te pido sabiduría, conocimiento, Padre, en tu palabra. Te pido por cada hermano que está aquí hoy, Padre, que lo ayudes a entender esta palabra poderosa tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie ¿Cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios? Y estamos predicando expositivamente el libro de Primera de Timoteo. El tema de hoy es el llamado al corazón del pastor. Pablo, hermano, ha hecho un análisis a la congregación en el capítulo 2. En los mensajes anteriores hemos visto todo lo que él ha exhortado en el capítulo 2 y ahora vamos a empezar con el capítulo 3 y ahora Pablo toca el tema a los pastores. Y yo creo, hermano, que se sigue dando el principio que hay en Oseas 4:9 y dice así: y será el pueblo como el sacerdote. Ese principio todavía sigue. Así que es tan importante es que el que dirige la iglesia tenga un alto nivel espiritual. Que la relación de sus requisitos específicos se presentan 2 veces en las cartas del apóstol Pablo. Una vez vemos los requisitos de los obispos en Primera de Timoteo y también lo podemos ver en el libro de Tito. En el Nuevo Testamento, el Señor dice que Él vino a edificar su iglesia en Mateo 16:18. Ahora quiero que veamos algo, hermano. Este texto que vamos a leer hoy y vamos a estudiar hoy se está refiriendo a pastores y a líderes, pero no quiere decir que nadie más tiene que ver esto. No. La palabra que vamos a estudiar es para todos. Es para todos, hermano. La palabra es para todos. Y mire lo que dice Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la escritura. Así que, hermano, el tema que traemos hoy no es solamente para los que aspiran a ser líderes, no es solamente para los pastores, no es solamente para los diáconos. ¿Para quién es? Para toda la iglesia. Este tema que vamos a estudiar es para todos, hermanos. Así que si eres llamado o no seas llamado para ser líder, no tiene que ver nada, porque esta enseñanza es para ti tan importante como para mí. Es para todos los que estamos aquí y para los que me escuchan por las redes sociales. Así que, hermano, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1. O vamos a leer los 7 versículos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo ha venido dándole instrucciones a este joven pastor Timoteo, que tenga cuidado de la doctrina, que preste atención a las enseñanzas que están dando los falsos maestros. Le enseña sobre los varones que oren en todo lugar levantando manos santas. Se refiere también al comportamiento de las hermanas, de las mujeres dentro del culto. Y en ese mismo contexto llega ahora a hablarle sobre los obispos o sobre los pastores. En esta iglesia, hermano, entendemos, conocemos la palabra que bíblicamente las mujeres no pueden ser pastoras. Y conociendo eso, viendo el tema sobre los obispos, entonces ustedes pueden decir, bueno, este tema no nos involucra. Pero no, el tema, como les dije hace un rato, es para todos. Porque todos somos hijos de Dios y por ende todo nos va a llegar o nos va a enseñar la palabra a cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor. Así que, viendo esto, quiero traer que no simplemente porque somos varones, ya calificamos para ser ministros del Señor, para predicar su palabra, para enseñar. No, no porque seamos hombres ya estamos calificados. No, para poder llegar a ser pastor, hoy vamos a ver todo lo que el Señor pide, o los requisitos o los mandamientos que el Señor pide a los que quieren enseñar la palabra del Señor. Mire cómo empieza este punto. Palabra fiel. Esta palabra fiel, estas dos frases o dos palabras, se ven 5 veces en las epístolas pastorales. Solamente en las epístolas pastorales se ve palabra fiel. Lo podemos ver en el 1:15, dice palabra fiel y digna de ser recibida. Se puede ver en el 3:1, palabra fiel, la que estamos viendo. Lo podemos ver en el 4:9 y dice palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:11, donde dice palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Y en Tito 3:8 también podemos verla. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Solamente se va a encontrar 5 veces y solamente, exclusivamente en las epístolas pastorales. Palabra fiel es una verdad obvia, muy evidente, que no necesita ninguna prueba. Es una verdad. Así que lo que Pablo quiere decir es que lo que nos va a decir mi querido pastor Timoteo es fiel. Es una palabra confiable, es una palabra segura. Dice, ¿y qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo fiel? ¿Qué es esa palabra confiable? Y dice que si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Aquí vemos tres palabras que son bien interesantes, hermano. Tres palabras. En este pequeño versículo hay tres palabras muy interesantes. Número uno, anhela o desea. Significa alcanzar o aspirar a buscar algo. O sea que si alguien desea alcanzar o aspirar o buscar ser obispo, dice buena obra desea. Es muy buena obra. Es un buen deseo. Es excelente, hermanos. Quiero decirle que desear llegar a ser obispo es hermoso, hermano. Es un excelente trabajo que puede tener uno. Creo, hermano, que en esta tierra el mejor trabajo que podemos tener es llegar a ser pastores. Es llegar a ser pastores. Y les voy a decir por qué más adelante es tan hermoso llegar a ser pastores. La segunda palabra ahí dice obispado o obispo. Cuando escuchamos este término obispado, por nuestra cultura pensamos que es un hombre ya viejo, viste extravagantemente y comienza a regañar a todos los hermanos y comienza a mover a los pastores de una iglesia a otra por su autoridad. Eso es lo que se nos viene a la mente. Y esa es la idea básica que tenemos todos. Pero no es así. En la Biblia se refiere a otra cosa. De hecho, la palabra obispo viene de la palabra griega que se llama episcopos. Y esta palabra episcopos se divide en dos partes. Epi, sobre, y copos, ver. En otras palabras, ver por encima. Es lo que se refiere, es lo que significa obispo. Ver por encima. Un vigilante. Es un vigilante que está observando todo. Eso es obispo. ¿Ya? Y no se olviden de qué significa esta palabra. Y la Biblia usa tres palabras para referirse a qué es un obispo en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver como anciano. El anciano, hermano, es el mismo trabajo que un obispo. Un anciano de una iglesia no es por la edad. El anciano de una iglesia es por su madurez espiritual. Así que se escoge un anciano. El obispo, como lo vimos, es un vigilante, un supervisor. Y también se conoce en el Nuevo Testamento como pastor, que ya todo el mundo sabe, es el pastor el que está guiando una iglesia. Pero los tres términos en el Nuevo Testamento se están refiriendo a lo mismo: obispo, anciano y pastor. Estas tres posiciones hablan de lo mismo: dirigir, cuidar y alimentar a la iglesia. Y algo que vamos a ver más allá de las funciones prácticas o pasos a seguir, Pablo está hablando en sí es del corazón, del carácter de un pastor. Para poder llegar a ser pastor, ¿cuál debe ser el corazón de ese pastor? ¿Y qué necesita tener ese pastor? Pablo está hablando del corazón que no solo es también de un pastor, sino que todos nosotros, todo cristiano, debe procurar buscar. Los atributos que tú y yo, como hijos del Señor, y con mucha más razón los que predicamos el Evangelio. En otras palabras, hermanos, todos tenemos que tener estos atributos que vamos a estudiar hoy, porque somos hijos del Señor y debemos de tenerlo, pero con mucha más razón los que predicamos la palabra. Y esto, hermano, necesitamos buscarlo apasionadamente, debe estar
en nuestros corazones. Buscarlo, hermanos, cada día. Quiero decirle, hermanos, que más allá de ser supervisor, Pablo se refiere a que tiene que ser guardián. Alguien que vigila para cuidar, para defender, para proteger. Santiago 3.1, vamos a buscarlo, Santiago 3.1, dice la palabra: Santiago 3.1 dice: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En otras palabras, el pastor tiene mayor responsabilidad ante el Señor, porque Él es el que va a enseñar, Él es el que va a alimentar a las ovejas con la palabra del Señor. Así que esta es la función de un líder, de un pastor. No es enseñorearse sobre la gente, es cuidar a la gente, es amar, servir, pastorear. A esto se está refiriendo Pablo. El pastor tiene que dirigir la iglesia con base en la palabra del Señor. Estos hombres, ¿qué es lo que querían? Esta es la tercera palabra que encontramos en el versículo. Dice, ellos anhelaban el obispado, ¿qué cosa? ¿Para qué? Porque era una buena obra. No era una buena posición, hermano. No era un buen trabajo. No porque porque iban a recibir aplausos. No porque iban a recibir felicitaciones. No, ellos lo decían porque era una buena obra. Era un trabajo enorme. Pero ahora, ¿por qué era una buena obra? ¿Por qué Pablo pone aquí una buena obra? Si vamos al tiempo de Pablo, hermano, ser pastor de una iglesia no lo aplaudían. En cambio, acuérdense que en ese tiempo existían las persecuciones. Perseguían a los cristianos. Y estas personas que perseguían a los cristianos, ¿en quién se enfocaban? ¿A quién buscaban? A los pastores. Esos eran los que buscaban ellos. Lo buscaban para castigarlos, para meterlos presos, para quitarles sus casas. ¿Y para qué más? Para matarlos. Ese era lo que ellos buscaban en los pastores. Y por eso es que Pablo puso aquí, es una buena obra. Estos pastores no eran populares hoy, como hoy hay pastores populares, hermano. Ellos no buscaban éxito, no buscaban fama. Y quiero decir una cosa, si alguno de nosotros está buscando fama, éxito, dinero en el Evangelio, está en el lado equivocado. Porque el Evangelio no es para eso. El Evangelio, hermano, es para servir, para amar a los hermanos. La obra de predicar y de dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamamiento más elevado y mayor y más glorioso que alguna persona haya sido llamada jamás. Creo que cuando somos llamados por el Señor para dirigir una iglesia, eso no tiene precio, hermano. No tiene precio. Pero tiene que estar claro que los que no quieren pasar el trabajo no podrán hallar tal cosa en el ministerio. El ministerio es obra, es una buena obra, pero es una obra exigente y de por vida. Pablo ordenó a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5 dice:
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese obra de evangelista, hermano, nosotros en nuestra mente, bueno, yo salgo y llevo unos tratados por ahí en una casa. ¿Qué le está pasando actualmente a los hermanos misioneros que están por Asia? Ellos nos mandaron, nuestros hijos están enfermos. Oren por nuestros hijos. Tenemos problemas con las visas. Oren por eso, hermano. El evangelismo, llevar el evangelio no es fácil, hermano. Hermano, tú tienes que sacrificar hasta tu familia por llevar el evangelio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista. Trabaja hasta el punto de agotarte. Esta es una buena obra. Trabajar muy duro por el evangelio. Es un sacrificio, hermano. Es una labor dolorosa y ardua. Eso sí, es la profesión más noble. ¿Pero por qué? Le voy a decir por qué es la más noble. Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí, que somos su iglesia. Por eso que después puso eso tan valioso, que Él dio su vida, lo puso en manos de hombres, de pastores. Así que imagínate la responsabilidad que tenemos los pastores de guiar una iglesia. Es un trabajo grande, hermano. Es un trabajo bien grande para los ancianos, que tenemos que llevar adelante esta iglesia, hermano. Quiero decirle que mientras ustedes duermen, los pastores estamos estudiando, estamos preparando el mensaje. Quiero decirle, hermano, que para predicar los domingos no estudiamos 1 hora ni 2 horas. Esas son horas en la semana. Horas, hermano, estudiando. No podemos a veces hacer muchas cosas porque tenemos que estudiar. Hay que estudiar. Por eso le mandé, no sé cuánto lo vieron. Ayer le mandé ¿cómo se llama eso? Un pensamiento, se lo mandé. El pastor se prepara para el mensaje, pero la iglesia tiene que prepararse para escucharlo. Porque la iglesia tiene que venir preparada para escuchar el mensaje del Señor. Tiene que estar ahí, hermano. Mira, hermano, sabemos que muchas veces, cuando alguno de ustedes tiene un problema, nos pide un consejo, le damos el consejo. Pero a veces no es el consejo que ustedes quieren escuchar. A veces es todo lo contrario, no es lo que ustedes estaban esperando. En cambio, bíblicamente le decimos lo que la Biblia dice, y ese hermano se enoja con nosotros. Y de ahí para adelante el hermano no nos habla, y nosotros tenemos que amar al hermano así. Aunque se hirió en el momento cuando nos pidió un consejo, pero tuvimos que ser bíblicos y tuvimos que dar ese consejo viendo la palabra. Y hermanos, no vamos a recibir aplauso, no, hermano. Y quiero decirle que cuando los hermanos van dando fruto, van creciendo, nos sentimos bien. Yo le digo a veces a mi esposa, hoy estoy contento que el hermano tal está echando para adelante. O la hermana tal está echando para adelante, estoy contento. Pero después de unos días, vemos que ese hermano que iba creciendo, echa para atrás de nuevo. Y nos duele, hermano. Eso es la labor de un pastor. Nos duele que los hermanos caen en lo mismo y caen en lo mismo.
y parece que no hay crecimiento. Y ustedes han visto las procesiones dan 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Así andan los hermanos a veces. Empiezan a crecer y de nuevo van para atrás. Y eso nos duele a los pastores. Y lo podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Así que, hermanos, eso nos duele. Y nos duele, hermanos. Lloramos hasta por ustedes. Sufrimos por ustedes. Cuando vemos que los hermanos tropiezan una y otra vez. Así que batallando siguen batallando y batallando, pero Dios nos manda a orar por ustedes, a pedir por ustedes, porque saben una cosa, hermano. Cuando vemos que en la iglesia hay fruto, cuando vemos que la iglesia empieza a crecer, cuando vemos que los hermanos se aman uno al otro, cuando vemos que los hermanos se apoyan uno al otro, entonces nos sentimos contentos y vemos que Dios está obrando en la iglesia. Cuando vemos todo eso, cuando los hermanos empiezan a crecer en el evangelio. Eso es lo que hace que este ministerio sea una gran obra. Eso es lo que hace que el ministerio sea una gran obra. Cuando Dios está obrando en la iglesia. Quiero decirle que la iglesia no es hermosa por el pastor. La iglesia no es hermosa por las alabanzas. La iglesia no es hermosa por la decoración. La iglesia es hermosa porque Dios está transformando y restaurando vidas. Y eso es lo que vale la pena cuando uno tiene dudas. Cuando uno tiene dudas de la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero cuando vemos que Dios empieza a trabajar en la iglesia, a restaurar en la iglesia, nos sentimos contentos. Quiero decirle una cosa, que hay una frase que dice así: quien está llamado al ministerio van a pagar un precio que no todos tienen que pagar, pero van a ver a Dios obrando en primera fila, como muchos ni siquiera se lo imaginan. Así como nosotros sufrimos cuando los hermanos van hacia atrás, nos gozamos cuando la iglesia crece en el evangelio. Nos gozamos, hermano. Qué hermoso es esto. Así que ya hemos visto 3 palabras importantes en este versículo número 1 del capítulo 3. Es una palabra fiel, segura y confiable. El obispo es un guardián, un vigilante para cuidar y para proteger. Y es una buena obra, es un gran trabajo. Así que ya viendo esto, vamos al versículo 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Aquí hay un pero. Ya desde que vemos pero, hay un problema. Pero siempre que aparece un pero, la cosa se pone difícil, hermano. Pero para los líderes de la iglesia, Dios demanda para nosotros que tiene algo que nosotros debemos de cumplir. El líder tiene que cumplir algo. Tiene que hacerlo, hermano. Porque un día, dice 1 Pedro 5:4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
El príncipe de los pastores va a pedir cuenta. ¿A quién? A los pastores, aunque también a todos, a toda la iglesia. Pero en este punto va a pedir, o en este texto va a pedir a los pastores más, o va a tener que pedir, él va a pedirnos más a nosotros. Porque el que mucho recibe, más tiene que dar. Entonces, si partimos de este estándar, hermanos, ya estamos preocupados. Porque Cristo es santo. Entonces, desde que vemos ya desde ese punto, ya tenemos problemas, hermano. Así que esta frase dice, es necesario que el obispo sea. Hermano, es necesario. No es que si quieres, es necesario que el obispo tenga esas, aquí dice requisitos. En Reina Valera dice requisitos. Pero yo creo, hermano, que requisitos viene siendo cuando tú vas a buscar un trabajo. Cuando tú vas a buscar un trabajo te piden algunos requisitos. Pero este no es un trabajo, hermano. Este es un llamado. Así que yo creo que debería decir los atributos para llegar a ser el pastor. Los atributos. Es un llamado, no es un trabajo, aunque es un trabajo grande. Así que Dios tiene una demanda para nosotros, hermano. Y dice aquí que el obispo nos va a dar 16 atributos que un pastor necesita tener. Y necesita buscar, y también todo cristiano necesita tener. No es solamente para los pastores. Todo cristiano, todo hijo del Señor necesita también tener. Vamos a ver. Quiero decirle, hermano, que los pastores no tienen que ser escogidos porque son guapos, o porque son muy inteligentes, o porque hay personas que manejan en la Biblia, se saben en los versículos, se lo saben, pero no pueden ser pastor. Hay personas que llegan a una iglesia y quieren ser pastor al día siguiente. Tampoco, hermano. Por eso el Señor pone 16 atributos que debe de tener alguien para ser un pastor. 6 atributos que Pablo lo que va a hacer aquí en este texto es llegar al corazón del pastor. Vamos a ver cómo debe ser el corazón del pastor. Porque una habilidad, hermano, las habilidades, cualquiera puede tener una habilidad, pero no va a tener un corazón transformado. Así que lo que Pablo se está refiriendo es a un corazón transformado, a un corazón que el Señor ha transformado. Y vamos a empezar cómo debemos de buscar a un líder. Vamos a ver esta lista que nos pone aquí el Señor por medio de la mano del apóstol Pablo. Dice, número 1, en estos 5 versículos que vienen, vamos a ver, número 1, irreprensible. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Quiero decirle que irreprensible tiene que ser nada que se pueda usar en contra de esa persona. Y de ahí, hermano, empezamos a tener problemas. Una persona irreprensible no debe tener nada, como conocemos nosotros, un rabo de paja que se le pise. Nada que
pueda ser acusado. Ahora, la palabra no está diciendo que no haya caído en un pecado, porque si vamos a 1 de Juan, búsquenlo ahí, 1 de Juan, versículo del 8 al 10, dice, y acuérdense que 1 de Juan está escrita a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermano, viendo esto, no está diciendo que hubo un momento que cayó en un pecado. No. Lo que está diciendo es que este servidor, el pastor, va a comportarse como un boxeador. ¿Saben qué es eso? Cuando usted ve a un boxeador en el ring, él se pone en posición para bloquear todo. Así debe ser el pastor. El pastor tiene que tener cuidado, tiene que ser irreprensible, que no tenga nada. Lo que está diciendo es que no podemos vivir una vida de pecado. No sé cuántos conocen, alguna vez han conocido un pastor que vive una vida de pecado, anda haciendo lo que da la gana y es pastor. De eso está hablando Pablo. Pablo está hablando que debemos como pastores ser irreprensibles, debemos de cuidar nuestras vidas, tener un buen testimonio, que no vivas en el pecado y estés viviendo como si nada. Ser irreprensible es libre de acusación, pero con humildad y transparencia, reconociendo que no somos perfectos. No podemos decir que nunca hemos pecado, como vimos en Juan, 1 de Juan 1, del 8 al 10. Tenemos que reconocer que el Señor nos va a ayudar a ser irreprensible por medio de su misericordia. De eso está hablando aquí Pablo. Número 2, dice marido de una sola mujer. Quiero aclararle en este punto, hermano, es muy importante, porque algunas denominaciones dicen que el pastor tiene que estar casado por lo que dice ahí. No, hermano. Si exigimos que los pastores estén casados, hay un problema. ¿Qué hacemos con Pablo y qué hacemos con Jesús? Ellos no estaban casados. Y Pablo, ustedes saben quién fue Pablo. Y Jesús con mucha. Así que, hermano, aquí no se está refiriendo a que el pastor tiene que por obligación estar casado. Lo que está diciendo es que debe de andar, un pastor, hermano, no puede andar de una mujer a otra mujer. Vivir en adulterio, ser un seductor, estar coqueteándole a las mujeres. No. El pastor tiene que ser reconocido por honrar, amar y respetar a su esposa, si la tiene. A nadie más, solo a su esposa. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Ni siquiera, hermano, ni siquiera a una... Usted sabe que mucha gente tiene un amor platónico por la televisión. A una actriz, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Número 3, dice ser sobrio. Este muestra la idea que es alguien fiable y de confianza, que no tiene cambio brusco de estado de ánimo ni de visión. Sobrio es alguien con la mente despejada, sin vino. Una persona que toma vino, una persona que se emborracha, ¿qué le sucede? Su mente se enreda.
El pastor tiene que ser sobrio, hermano. Tiene que tener su mente bien puesta. Su juicio es pleno. Necesitamos estar atentos porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es obvio, es obvio. Prudente. Describe una persona que tiene la capacidad de pensar con claridad y de forma objetiva, que sabe regular su comportamiento. Mira, hermano, ¿quién dijo que un pastor no puede decir un chiste? Si puede decirlo. No es que el pastor va a andar amargado todo el día o con la cara brava, no. Un pastor puede decir un chiste, pero una persona que es prudente sabe cuándo puede decir un chiste, en qué lugar puede decir un chiste. Hermano, no siempre tiene que... Yo no sé, hay gente que anda siempre con el relajo, y eso no puede ser. No puede ser. El pastor tiene que ser disciplinado. El pastor tiene que ordenar correctamente sus prioridades y tiene una mente segura y estable. No se precipita a hacer juicio, hermano. También dice que debemos de ser decorosos. Denota el concepto de ordenado, decente, tener una vida en orden. El ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. Hay veces que ustedes ven pastores que inician una cosa, no la terminan, después inician otra, no la terminan, ponen algo aquí y a la semana lo quitan y lo ponen en otro lado y es un desorden. No. El pastor tiene que tener una mente ordenada, una mente segura y una mente estable. Dice vimos ahora hospedador. El pastor tiene que ser hospedador. Debe estar dispuesto a abrir las puertas de su casa tanto a amigos como a extraños. Tiene que ser accesible a la gente. Es una virtud cristiana, hermano, que se exige con frecuencia. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice, acordaos, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No se refiere a entremeterte o a entretenerte con los amigos a veces. A veces solo queremos hospedar en nuestra casa a nuestras amistades. No, eso no se está refiriendo. Sino la hospitalidad también se refiere a recibir en tu hogar a forasteros. Cuando vienen hermanos de otros países y necesitan quedarse en una casa, usted tiene que decir, mi casa está ahí, está abierta, vengan a mi casa. Hermano, es importante que hospedemos a las personas, a los hermanos, sin poner tantos peros. Vamos a verlo en lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice, dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas el banquete, llama a los pobres, a los mansos, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios nos pide, Dios nos manda a ser
hospedador. Un pastor debe ser accesible y dispuesto a relacionarse con las personas. Hay un versículo muy hermoso donde el Señor Jesucristo es hospedador. Miren lo que dice Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. El Señor nos da con el ejemplo de ser hospedador. Él está preparando un lugar para nosotros. Así que yo me imagino que cuando lleguemos allá, está nuestro cuarto ahí preparado y unos chocolatitos puestos ahí en la mesita. ¿Te han visto eso? Cuando uno llega a un hotel a veces ya hay unos chocolates puestos. Así tenemos que ser nosotros hospedando a los hermanos, hospedando a los forasteros, hermanos. Yo no sé cuántos tienen un lugar para hospedar a alguien, pero si no lo tiene, hágalo. Prepare un lugar para hospedar a alguien. Uno no sabe, hermano. Mire lo que dice el versículo que leímos hace un rato. Sin saberlo, vamos a hospedar ángeles. Sin saberlo. Entonces eso es nuestro deber, hermano, o ser hospedador. Versículo, punto 7, dice, acto para enseñar. Aquí está el único atributo que se relaciona específicamente con sus dones y funciones. Este atributo es el que pone a los ancianos aparte de los diáconos. Es el único atributo que nos pone aparte. Nosotros nos podemos preguntar por qué Pablo incluye este atributo en medio de una lista de cualidades morales. Lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Así que predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de los ancianos. Esa es la tarea principal de nosotros. Predicar, enseñar la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:6, vamos a leerlo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El versículo 11, esto manda y enseña. El versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una responsabilidad del anciano, del obispo o el pastor de predicar la palabra, de enseñar, acto para enseñar. Hermano, van a haber temas cuando enseñamos que no lo sabemos. Van a haber momentos que cuando estamos enseñando y nos hacen una pregunta, no la sabemos responder. Pero tenemos que ser humildes y decirle a ese hermano o a esa hermana, en este momento no tengo la respuesta. Déjame ir a mi casa, oro al Señor, busco en la palabra y después te traigo la respuesta. Porque no lo vamos a saber todo. ¿Cuándo vamos a terminar de aprender? Cuando estamos en el cielo. Que ahí sí vamos a entender las cosas que no entendemos aquí. Pero el siervo del Señor debe de estudiar, hermano. Debe de prepararse bien. Debe de enseñar, debe ser acto para enseñar la palabra como es. Hay veces que ustedes escuchan unos mensajes donde estos pastores son como loros repitiendo lo que escucharon y no es nada bíblico. No, de eso no habla la Biblia. El obispo, el anciano, el pastor tiene que estudiar, tiene que prepararse bien. Dice, número 8, no dado al vino. Este tema es un poco controversial. Lo que el texto está diciendo es que no ser adicto al vino, no emborracharse. Hermano,
es no ser dominado por nada. No solamente el vino, puede ser otra cosa. Pero lo que está enseñando es que no debemos dejar de dominarnos por algo. Aquí se refiere a eso, hermano. Quiero decirle que un vigilante, el obispo es un vigilante. Pero si ese obispo está borracho, ¿cómo va a vigilar algo? Hoy día ustedes ven a los guachimanes, no todos, pero la mayoría de los guachimanes, ¿qué hacen? Toman en su pacha y a las 3 de la madrugada ya están dormidos y no están cuidando nada. El obispo, el vigilante, no puede ser dado al vino. Número 9, pendenciero, no puede ser pendenciero. Literalmente significa que no da golpes. Un líder en la iglesia no debe ser uno que reacciona ante las dificultades con violencia física. No debe arreglar las disputas con golpes. Debe reaccionar ante las situaciones con calma y serenidad. Hace como un año, en una iglesia en Panamá, eso lo supe yo, estaba predicando el pastor, o ya había dejado de predicar, y no sé qué pasó, una discusión entre un miembro y el pastor, y salieron al patio y se agarraron a trompar. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser en la vida de un pastor. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pendenciero también significa matón. Y esencialmente, hermano, un pastor pendenciero verbalmente puede matar la fe de sus ovejas. Y un padre, hermano, un padre pendenciero también puede matar la fe de sus hijos. Punto 10. Dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Esta es la clara, esto está bien claro. Está hablando de términos económicos. Charles Spurgeon dijo una vez: si un hombre trabaja para Dios por dinero, va a trabajar para Satanás por un salario más alto. Así que, hermano, esto es súper importante. La iglesia no es un lugar para obtener beneficios, ni para ti ni para mí, hablando de términos económicos. Aquí venimos a adorar a Dios y a solo darle gloria a Dios. Qué triste, hermano, que muchos predicadores predican si les pagan. Si no, no predican. Eso no es bíblico, hermano. Nosotros tenemos que predicar sin que nos paguen. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y es triste, hermano, que hoy se juzguen a las iglesias o a los pastores que todos están enseñando, predicando por dinero. Y eso es falso, hermano. No todas las iglesias y no todos los pastores se aprovechan de las ovejas. Eso no es así. Así que no juzguen mal a las iglesias de Cristo. Quiero decirles que juzguen a la iglesia en Cristo y por Cristo. Y si encuentran algo malo en Cristo, entonces la cosa sí está mal. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de predicar el evangelio por amor a Jesucristo. Dice 2 de Corintios 12, y es lo que uno debe de sentir como pastor. 2 de Corintios 12, 14 y 15 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea menos
o sea amado menos. Pablo no buscaba algo de las ovejas. Él sabía que amando más a las ovejas, iban a amarlos menos a él. Y ese debe ser nuestro pensar, nuestro sentir. Amar la iglesia, amar a los hermanos, sin esperar nada a cambio. Ese debe ser el sentir de los pastores. Número 11, dice ser amable. Amable. Describe a una persona que es considerada cordial, paciente y cortés, que perdona fácilmente las faltas humanas. Es una persona que es afectuoso con todos, con los que le saludan y los que no lo saludan. No todos los hermanos saludan al pastor, unos sí, otros no, pero nosotros tenemos que amarlos a todos. Cuando yo veo que un hermano me esquiva para saludarme es cuando más lo saludo. Ese día lo saludo 3, 4 veces, porque yo sé que me está esquivando. Y cuando usted ve que yo saludo mucho es porque yo siento que me está esquivando. Entonces, nosotros tenemos que saludarlos a todos. Nos quieran saludar o no nos quieran saludar. El punto 12 dice, ser apacible. Significa pacífico o no dispuesto a pelear. Es aquella persona que es mansa, dulce, agradable. Es el tipo de persona que no está peleando por cualquier cosa. Es alguien que prefiere que haya paz que tener razón en una discusión. Es alguien que prefiere guardar el silencio que demostrar de todas las formas posibles que él tiene razón. Número 13 dice avaro. Parece igual, no codiciosa de ganancias deshonestas, pero no es igual. La persona avara abarca mucho más que eso. Es una persona que nunca se satisface con lo que tiene. Un hombre que constantemente está insatisfecho no es apto para liderazgo. ¿Cuántos han visto personas que se quejan todos los días? Yo conozco un montón que se quejan todos los días. No tengo esto, me falta esto, el otro. Estas son personas avaras. No tienen plata, pero son avaras con lo que tienen, porque no están satisfechos. El pastor no puede ser así. El pastor tiene que estar satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y todo hijo de Dios, cada uno de nosotros tiene que estar satisfecho con lo que tiene. Dale gracias a Dios con lo que tiene. Agradecerle a Dios con lo que tiene todos los días. Número 14, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es un punto muy importante. Para dirigir la iglesia tienes que dirigir tu propia casa. ¿Por qué? Si tu casa es un desorden, si no hay respeto, si tus hijos no te respetan, si tu esposa no te respetan, vas a ser una persona miserable. Y tienes que entender que no todos pueden dirigir a una iglesia cuando es así. Aunque, hermano, aunque haya algunas veces, aunque los papás le han modelado a sus hijos, ellos son rebeldes. Y hay un ejemplo que todos conocemos hoy en día. El hijo de John Piper. Todo el mundo sabe quién es John Piper. Estudiamos aquí un libro de John Piper. Los 5 puntos. Excelente libro. Un hombre que ama a Dios. Pero hoy día su peor crítico en las redes sociales es su propio hijo. Su propio hijo está en contra de su padre. Entonces, hay grandes pastores donde sus hijos son rebeldes. Así que, ¿qué está pasando? Quiero decirle algo. Si esos hijos son rebeldes por lo que no estás haciendo, estás en problemas. Pero si son rebeldes por lo que tú haces, entonces ellos tienen que dar cuenta ante el Señor. El pastor tiene que vivir en su casa
ordenar su casa, dar el ejemplo, pero sus hijos, si son rebeldes, entonces ellos tienen que dar cuenta al Señor. Número 15 dice que no un neófito, significa recién plantado. Habla de una persona que es nueva en la iglesia. Y no solamente nueva, decir por el tiempo, que llegó hace una semana y ya quiere ser líder, no. Hay veces que hay hermanos que tienen 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, y su mente sigue siendo de un niño. No ha madurado espiritualmente. Ese es un neófito. Y por amor a ese neófito, no se pone en un altar a dirigir. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en un altar, va a pasar lo que la Biblia dice. Dice, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue esa condenación? Pueden verlo en Ezequiel 28, 17. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Va a corromperse. Así que por amor a ese neófito, dejémoslo quieto en una silla hasta que madure. Y el punto 16 es muy importante. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 7. Es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera. Este atributo, hermano, abarca o engloba los otros 15 que vimos ya. Todo lo que acabamos de ver tiene que ser evidente en tu testimonio. Que la gloria de Dios se note en tu vida y que los vecinos tuyos donde tú vives digan, este es un siervo del Señor. Porque hay veces que usted pregunta por un pastor en un lugar y te dicen barbaridades. Estafador, tracalero, gritón, grosero. No, tu testimonio tiene que ser también visto de los de afuera. Así que, hermanos, necesitamos vivir esto. Esto es necesario. Que la vida de cada uno de nosotros, y con más énfasis en la vida de los pastores, que Cristo se refleje en nuestras vidas. Todos, hermanos, debemos de vivir, demostrar que somos hijos del Señor, y que los de afuera, las personas que nos rodean, digan, este es una familia, este es un hermano que tiene a Cristo. Es un hermano, es una persona que tiene a Cristo. Así que, hermano, usted y yo, todos tenemos que dar un buen testimonio. Ahora en este lado de la eternidad, hermano, en este lado de la eternidad, ahora que estamos vivos, no vas a encontrar a nadie que cumpla el 100% todos estos atributos. Pero sí necesitamos vivir buscándolo. Sí necesitamos vivir deseando que Dios haga esta obra en nuestros corazones. Esto lo tenemos que desear todos los días. Que los demás puedan ver en nosotros que los hombres irreprochables, marido de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, aptos para enseñar, no borrachos, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que seamos amables, apacibles, no avaros. Necesitamos vivir como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Pastores, líderes y mucho más, porque Lucas dice, y quiero que veamos este versículo, Lucas 12:47. Dice así, 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo, y escuchen bien esto, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le ha dado mucho,
mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo creo, hermanos, que en esta iglesia, el maná de la esperanza, todos conocemos la voluntad del Señor. Aquí se ha enseñado la palabra. Se ha enseñado la palabra como es. Y por eso nosotros tenemos que dar más. Porque más se nos va a exigir. Eso es lo que dice Lucas 12, 47 y 48. Palabra fiel. Palabra fiel, hermano, como vimos al principio en el capítulo 3 de Timoteo. Palabra fiel. Ya sabemos que es una palabra irreprochable. Es así. Si tú crees que tienes el llamado de servir o tienes el anhelo, debes de escuchar, debes de vivir todos estos atributos que hemos visto. Yo sé que nos falta mucho. Y yo quiero decirle a todos ustedes, yo Dimas, hermano, Dimas, su pastor, veo la lista y me siento abrumado y humillado. Porque tengo que reconocer a Dios que Él es perfecto. Él es tan grande y tan bueno. Y yo solo soy casi nada ante Él. Es que no soy nada ante el Señor. Pero por medio de Cristo somos más que vencedores. ¿Y qué es lo que quiero decir, hermano? Tenemos que anhelar vivir estos atributos. Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude cada día a vivir en santidad, a buscar la santidad, a que sea parte de nuestras vidas. Primera de Timoteo, y termino con los versículos estos, capítulo 1, del versículo 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra poderosa. Padre, te rogamos, te pedimos, Señor, vivir modelando estos atributos. Padre, como pastor te pido que me ayudes, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti cada día, cada momento, porque sin ti no soy nada. Padre, pero también quiero pedirte por esta iglesia, que vivan los atributos estos, Señor. Padre, la iglesia necesita vivir como es digno de ti, Padre. Necesitamos modelar todos estos atributos. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Te damos, Señor, la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.